Vamos a referirnos a algo que se conoce como regresión lineal. Básicamente la regresión es aproximar de una serie de puntos mediante una curva. No sé si en física se enseñan, en los laboratorios de física sobre todo, cuando se hacen experimentos, cierto tipo de experimentos, que hay un montón de puntos y sobre ese montón de puntos tratar de trazar una recta. Eso se suele conocer como regresión y al hacer lineal como una recta. Vamos a referirnos de manera inicial a algunas definiciones, sobre todo teóricas, y al final vamos a considerar un ejemplo. Algunas de las definiciones que vamos a considerar de manera inicial, el que vamos a conocer como relación funcional, como relación funcional. En sí hemos utilizado mucho el término de relación o de función allá en matemáticas y se habla de dos variables. Las más utilizadas, me refiero allá a matemáticas, son X y Y, que vamos a decir que están relacionadas funcionalmente. Hay diversos tipos de relación, pero nos va a interesar esa que vamos a conocer como funcional, cuando conociendo la primera se puede conocer la segunda. Conociendo la primera se puede conocer la segunda. Es cuando mucho utilizábamos allá en matemática el Y igual F de X. Si conocíamos X, conocemos Y. Podemos saber entonces Y, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar de dos variables X y Y, pero las variables no necesariamente, bueno, en el caso que vamos a considerar, sí, deben de ser números. Imaginémonos algo así, la distancia recorrida a 60 kilómetros por hora en cierto tiempo. Bueno, creo que todos recordamos de esas clases de física que nos puede no haber gustado, pero tenemos que llevar que hay una fórmula, que la distancia es velocidad por tiempo. Entonces, acá las variables son D y T. La idea es que conociendo una, bueno, que sea la primera, podemos encontrar la segunda. ¿Verdad? Consideremos también el gasto en fotocopias. ¿Verdad? Si F representa la cantidad de fotocopias que sacamos, perdón, y cada fotocopia cuesta 50 centavos o 0.5, en el caso de lo pasamos a lempiras, el gasto sería este de acá, ¿verdad? Entonces, esto se dice que es una relación funcional o una función, como lo mirábamos más específicamente allá en matemáticas. O si queremos pasar una medida de alturas, perdón, que tenemos en pulgadas, pasarlas a metros, ¿verdad? O el ingreso por horas extras según el tiempo trabajado. Aquí no coloqué nada porque creo que lo entendemos, que independientemente de las variables que consideramos para esto que vamos a llamar relación funcional, la expresión función se puede expresar como una ecuación. Y era cuando escribíamos, me enseñábamos allá en matemáticas, y igual f de x. Y igual f de x. La relación que vamos a considerar es una relación estadística. Cuando se trabaja con estadística, bueno, no lo hemos visto acá, lo vamos a ver con más detalle en el último examen. En el tema del último examen se trabaja mucho con errores y al hablar de errores se utiliza mucho este término. El estimar es aproximar algo. Entonces, la relación acá que vamos a tratar de encontrar es una relación estadística, que no va a ser exacta, y donde lo que vamos a tratar de encontrar es que si conocemos una de ellas, vamos a poder estimar, entre comillas, aproximar el otro valor. A diferencia de los ejemplos que mirábamos previamente, que era exacto, aquí vamos a estimar. La idea de estimar es aproximar un valor que no se conoce. No sé si alguna vez le ha pasado, cuando vamos a comprar algo, vamos a comprar un teléfono, menciono para ilustrar nada más, y en el teléfono no tiene el precio. Y decimos una frase más o menos por así, ese teléfono debe de valer algunos 5,000 empiras. Lo que estamos haciendo es una estimación.
porque no sabemos cuál es el valor real. Estamos aproximando un valor que desconocemos. Entonces, la relación que vamos a buscar en sí va a ser una función, pero una función estadística, donde conociendo una de las variables, de las dos que mencionamos, vamos a estimar, entre comillas, aproximar el valor de la otra variable, ¿verdad? Tipos de relaciones. Relaciones estadísticas, porque no son exactas. El ingreso y gastos de una familia. Es posible que tengamos la cantidad exacta del ingreso. ¿Cuánto gana un padre de familia? ¿O cuánto se gana en la familia? Pero no podemos saber con exactitud cuánto va a gastar. Entonces, este gasto es una estimación. Sabemos un valor exacto de una de las variables y vamos a estimar aproximadamente la otra variable acá. Ese tipo de relación es la que se conoce, vamos a conocer como relación estadística, ¿verdad? Trata de buscar ejemplos que lo viésemos en la práctica, sobre todo en el común de la vida, del vivir acá. Se supone que entre mayor sea la producción, mayor va a ser la cantidad de ventas. Podemos saber cuánto producimos, pero no sabemos con exactitud cuánto se va a vender en una fábrica. Entonces, esta venta es una estimación. Este tipo de relación es el que vamos a tratar de estudiar, ¿verdad? Una relación estadística. A diferencia de los ejemplos que tenemos arriba, tenemos con exactitud aquello de que si conocemos una variable podemos encontrar la otra. El tipo de relación que vamos a tratar de encontrar la vamos a conocer como relación estadística, donde la idea es que si conocemos una de las variables vamos a poder estimar, es decir, aproximar el valor desconocido. Suena medio raro esto de aproximar un valor desconocido de una persona. Como menciono, eso de estimar es muy común en el vivir, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Debe tener unos 18 años. Estamos estimando porque no sabemos el valor exacto. Así como mencionaba el precio de un teléfono. Hay muchos casos donde uno estima. Eso es, bueno, no es de agrado, ¿verdad? Sino de estimación. Es aproximar algo que se desconoce. No sé si estamos de acuerdo hasta el momento. Sí, Lee. Ok. Vamos a hablar de un tipo de variable, se suele conocer como variable bidimensional. La idea de bidimensional está un poquito asociado con aquello que nos enseñaban allá en bioestadística, ¿verdad? Donde es una variable desde el punto de vista estadístico. Es una variable, la variable es un individuo, un elemento que tiene un par de caracteres o un par de características. El ejemplo más común, bueno, como hablamos acá de un par de caracteres, las más utilizadas son X y Y. El ejemplo más común es este, estatura y peso. Ese es el ejemplo más común. No sé si ustedes han visto tablas donde dice, si la persona, ¿cómo va la cosa? Permítanme. Si la persona mide de estatura tanto, el peso debería de ser tanto. No sé si han visto ese tipo de tablas. Eso es una tabla, es una variable bioestadística, es una misma persona. Y hay una estimación, se sabe la estatura. Entonces, dependiendo de la estatura, el peso. Lo que sí se debe de tomar en cuenta que ese par de caracteres o características que se deben de considerar acá hacen referencia a la misma persona. Si hablamos de la estatura y peso, no vamos a medir la estatura de Juan y de acuerdo a la estatura de Juan, estimar el peso de Pedro, sino que tiene que hacerse referencia al mismo individuo, al mismo elemento. ¿No? O como decíamos por acá, una profesión con el sueldo. Todos estos deben de hacer referencia a la misma persona. Si Carlos tiene tal profesión, obviamente vamos a hablar del sueldo de Carlos, ¿verdad? Del sueldo de Carlos.
A esto lo vamos a conocer como variable bidimensional. Hay dos características de una misma persona. ¿Qué utilizábamos allá en matemáticas? Bueno, hablábamos de una variable cuando se nos enseñaba de función independiente, que típicamente le llamábamos X, y de otra variable dependiente, típicamente le llamábamos Y. Y escribíamos mucho o decíamos mucho esto: Y depende de X. Lo recordamos, ¿verdad? Y depende de X. De esas variables bidimensional, que deben de ser del mismo individuo o del mismo elemento que se está estudiando, vamos a tratar de encontrar una función, de manera que, conociendo una, típicamente X, vamos a estimar Y. A X, que es la variable independiente, se le suele conocer como variable predictora. Es la que conocemos. Es lo que conocemos. Y a Y la vamos a llamar como variable a predecir, o como mencionábamos antes, a estimar. La idea es que si conocemos esta variable, vamos a estimar esta de acá. Acá hay una mezcla de un poquito que nos enseñaban allá en matemáticas, que de hablar de dos funciones, una que la vamos a llamar independiente y la otra que la vamos a llamar dependiente. La gran mayoría de veces se suele utilizar las mismas letras que teníamos en su momento, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo hasta el momento. ¿Sí? ¿Me escuchan, verdad? Sí, Lick. Ok. Es que como uno solo ve la computadora ahí, no sé realmente si me escuchan o no. Ok. Ejemplos. Ejemplos. Como mencionaba, de los más comunes, es que viene a ser como el ejemplo por excelencia. Estatura y peso. Estatura y peso. Bueno, acá tenemos, como el enunciado, en la parte superior de la tabla nos aparecen las estaturas y pesos de 10 jugadores de un equipo de baloncesto. El jugador 1, pues tiene esta estatura, este peso. El jugador 2, esta estatura y este peso. Cuando se habla de una variable bidimensional, repito, se habla de una variable bidimensional, se hace referencia, permítame, ando buscando algo acá, se hace referencia a un par ordenado, de esta manera, donde esas características, bueno, en este caso una de las características, o variables, si le podemos llamar de esa forma también, es la estatura y el otro es el peso, se refieren al mismo elemento, en este caso al mismo jugador. Como mencionaba antes, no es que vamos a tomar la estatura de Juan y de acuerdo a la estatura de Juan, ver el peso de Pedro, sino que tiene que hacerse referencia al mismo elemento. Normalmente en estas características uno escoge, eso ya es opcional, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, uno escoge qué va a ser X y qué va a ser Y. La idea es, este es un par ordenado. Ando buscando este. Este es otro par ordenado. Este, otro par ordenado. O sea, todos estos son pares ordenados. Bueno, estos son pares ordenados. Este es otro par ordenado. Este es otro par ordenado. Y así sucesivamente. Entonces, lo que se persigue es que si conocemos una, podemos conocer otra. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar. Una ecuación donde si conocemos X, vamos a poder encontrar o estimar Y. O en su defecto, si conocemos Y, vamos a poder encontrar X. Por eso les mencionaba, son muy frecuentes aquellas tablas, sobre todo de estatura y peso, que si conocemos uno, podemos estimar el otro, porque no siempre resulta ser exacto. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Tengo una pregunta, Lick. Dígame. Ahí no importa el orden de los datos, así como ascendente o descendente. No importa. Y precisamente, bueno, aquí
Si nos fijamos bien, el X está en orden ascendente. El X, creo. A ver si. Sí, el X está en orden ascendente. Si se busca, sobre todo eso, que aquella que vamos a escoger como variable independiente, si tenga, eso sea por orden ascendente, ¿verdad? Pero como vamos a trabajar con una aplicación, a la larga va a ser indiferente si los tomamos regados o con orden ascendente, ¿verdad? Okay. Un segundo ejemplo. La edad y presión sistólica de 12 mujeres. 12 mujeres. Es lo que llamamos presión alta, o lo que comúnmente llamamos presión alta. De nuevo acá, fíjese que justo a la pregunta que usted hacía, el X, en el primer caso está ordenado, pero en el segundo caso está desordenado. Entonces, a la larga, así como sucedía cuando dábamos la media, que podíamos colocar los datos regados o bien ordenados, nos tenía que dar lo mismo. Pues igual sucede acá. Es indiferente si en una variable ordenamos los datos o no, porque al final el resultado no se ve afectado. Al final el resultado no se ve afectado. No sé si estamos de acuerdo. Sí, claro. Okay. Obviamente, y aquí quité en esta segunda tabla algo. Obviamente, si esta edad y esta presión debe hacerse referencia a la misma mujer. Con esto formamos el par ordenado, típicamente como utilizábamos ahí en matemáticas, coordenadas X, coordenadas Y. Uno escoge qué va a ser X, obviamente la otra variable sería Y. ¿Sí? Okay. Sí. Vamos a hablar de unos términos. Los términos son más que todo teóricos que de otra forma. Correlación. Correlación es un método que nos va a permitir, o técnica, como tenemos acá, ver si las variables están relacionadas o no. Ver si las variables están relacionadas o no. Si están relacionadas, vamos a decir que existe correlación. Si están relacionadas, vamos a decir que existe correlación. Voy a retroceder un poquito a un ejemplo que tenemos acá previamente, a este de acá. Hay variables. Digamos, estarán relacionadas el género y el color de ojos. O sea, pregunto algo así. Voy a tomar que la primera sea X y la segunda sea Y. Depende el color de ojos del género de una persona. Depende. Estoy usando el término depende. No, No depende, ¿no? Dependerá el peso de la estatura de una persona. Aquí puede que sí. Dependerá el sueldo. Bueno, aquí en Honduras me río sarcásticamente, porque aquí en Honduras eso no depende del cuello político, contacto político. Hay que cambiarle la variable ahí, pues. Sí, no, cuando lo hice esto, me pensé en eso precisamente. Dependerá el número de hijos que tiene una persona del número de hermanos que tiene, o de la cantidad de hermanos que tiene. No, ¿verdad? ¿O sí? No. No. Entonces, cuando se habla de correlación, cuando hablamos de correlación, es de esto. Si las variables están, valga el término, relacionadas o no. Y si están relacionadas, me voy a avanzar a lo que hemos visto. Si está relacionada, vamos a decir que existe una correlación. Existe una correlación. Así como puede que exista, pueda que no exista. Puede, repito, que no exista. Y eso que vamos a conocer como correlación se puede clasificar de tres maneras. Vamos a tratar de ilustrarlas acá. Se puede ilustrar de tres maneras. Esa posible relación, una que la vamos a llamar como directa. La idea de directa es, recordemos que hay dos variables, cuando al aumentar una de ellas, aumenta la otra. Entonces, en ese caso se dice que la correlación es directa. Si aumenta una, aumenta la otra. Si disminuye una, disminuye la otra. Es decir, las dos tienen el mismo comportamiento. Acá,
Se supone, bueno, acá se supone es, sobre todo con el consumismo que vivimos acá, que si aumenta el ingreso, o aumenta el sueldo, gastamos más. Entonces, si aumenta el ingreso, se gasta más. Entonces, en este caso, la correlación es directa. O al revés, si bajan los ingresos, bajan los gastos. Entonces, en ese caso se dice que hay una correlación, porque el gasto va a depender de cuánto ingreso tenemos, que es directa. El mismo comportamiento. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro. Ese tipo de correlación la vamos a conocer como correlación directa. ¿Verdad? Como correlación directa. Existe otro tipo de correlación, la inversa, donde es en aquellos casos donde el comportamiento es distinto. Decíamos en el primero, en esta directa, aumenta uno, lo voy a poner X, aumenta Y. Disminuye X, disminuye Y. Las dos variables mencionadas. En esta inversa, cambian el comportamiento. Si una aumenta, la otra disminuye. ¿Vale? Al aumentar una de las variables, la otra variable disminuye. Estamos hablando de eso de aumentar o disminuir al número asociado. Y hay una frase muy popular por ahí, en el caso sobre todo económico, que si los precios aumentan, disminuye la demanda. Que si los precios aumentan, disminuye la demanda. Entonces, o al revés, muy utilizado en la parte de econometría esto, de economía, que si los precios bajan, pues se supone que se va a vender más. Es cuando lo engañan a uno con aquella palabrita mágica en algunos establecimientos. Descuento. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Sí. Pero hay otro, la nula, cuando no hay ninguna relación entre las variables. Hay tres tipos de correlación. La correlación directa, mismo comportamiento. La inversa, diferente comportamiento. La nula, cuando no hay ninguna relación entre las dos variables. El peso y el número de hermanos. Nada que ver uno con lo otro. ¿Verdad? Entonces, en este caso, la correlación se dice que es una correlación nula. ¿Y si es nula, se deja en cero o se tiene No. que comprobar que es nula? No, es que aquí, permítanme algo, no se habla de un número. O sea, no se habla de un número, sino que correlación directa, inversa y nula. O sea, no hablamos de un número. Porque si me dice cero, ya me está asociando un número por acá. Que yo me imagino La que siempre idea se trabajan con esos datos, solo que hay que saber distinguirlos, ¿verdad? sí, es básicamente ver el comportamiento de la variable, ¿verdad? El comportamiento de la variable. No es que una es positiva, otra es negativa o es cero, ¿no? Sino que es el comportamiento de la variable. Si me permiten un momentito, porque hay una forma gráfica de cómo ver esa correlación, ¿verdad? Que ahí quizás puede aclarar, pero no es que decir nula es que sea cero, ¿verdad? Y precisamente para esa forma gráfica necesito algunos términos adicionales, que vamos a conocer como diagrama de dispersión. Es como que tomáramos todos aquellos puntos y los graficamos. Los puntos, a diferencia del diagrama de líneas, aquí solo graficamos los puntos. Aquí solo graficamos los puntos, ¿verdad? Y como mencionábamos, muy asociado allá a lo que mirábamos en matemáticas, pues en el eje horizontal colocamos X, en el eje vertical colocamos Y, ¿verdad? Graficamos los puntos. Bueno, voy a colocarlos acá y voy a tapar algo, porque sí, sobre todo por la pregunta esta del cero. Estos son diagramas de dispersión. Esos son diagramas de dispersión. Es como que tomáramos aquella tabla que vimos en su momento, y graficamos únicamente los puntos. La gráfica de esos puntos es la que vamos a conocer
como diagrama de dispersión. Eso es, repito, lo que vamos a distinguir con el término ese, diagrama de dispersión. ¿Sí? Diagrama, repito, de dispersión. Ahora, aquellos términos que mencionábamos antes, es justo lo que estoy tapando acá abajo. Estos. Correlación directa. Aumenta uno, aumenta la otra. Inversa, aumenta uno, pero disminuye la otra. Y la nula es que no hay ninguna dependencia. Una no depende de la otra. Entonces veamos gráficamente esos términos. Veamos gráficamente esos términos. En este diagrama de dispersión es como que graficáramos aquel montón de puntitos. Así sería el comportamiento de la correlación directa. Y muchas veces lo que se persigue es esto. Si este es un diagrama, pero me ando buscando aquí para graficar algo. Si este es está en el plano cartesiano, oh, perdón, no se ve el color porque está este. Okay. Para acá aumenta X. ¿Estamos de acuerdo? Para acá sí. Aumenta Y. Para acá aumenta Y. Entonces, la idea en este tipo de diagramas de correlación directa es que si X aumenta, o sea, si el valor de X se va haciendo para acá, si el valor de X se va haciendo para acá en la dirección de la flecha, el valor de Y se va haciendo para acá. Entonces, esta es una correlación directa. El X aumenta en este sentido, el Y aumenta en este sentido de acá. Es como que tomáramos, voy a hacer el primer punto, este punto de aquí, este punto de aquí, y el X con los demás puntos están para acá, pero el Y está para acá, ¿verdad? Obviamente esto no se da en todos, sino en la mayoría de puntos, en la gran mayoría de puntos. Entonces hablamos acá gráficamente de una correlación directa. En la correlación inversa decíamos, cuando aumenta uno, disminuye el otro. Entonces, en este caso, ando buscando lo del gráfico, en este caso, el X aumenta para acá, el X aumenta para acá. Pero si nos fijamos bien, sobre todo tomando el primer valor de Y, los valores de Y están aquí, pero van para abajo. ¿Estamos de acuerdo con lo mencionado eso de que van para abajo? Van disminuyendo. El X en este sentido aumenta y el Y en este sentido disminuye. Entonces, gráficamente esto nos representará una correlación inversa. El primero de los gráficos, una correlación directa. Y había una tercera correlación nula. O sea, la correlación nula no se da básicamente ninguno de estos dos. Es posible que X aumente, pero Y aumente o disminuya. ¿Verdad? Gráficamente, esos diagramas de dispersión nos dan una idea del tipo de correlación que se puede presentar. El tipo de correlación, repito, que se puede presentar. No sé si estamos de acuerdo. No es que uno es posible, ¿verdad? No, sobre todo el término nulo, no es que sea cero. Sí hay textos que a esta le llaman correlación positiva, correlación negativa y correlación nula, pero no cero. Muy asociado a lo anterior, sobre todo a los gráficos que tenemos aquí, sobre todo la parte gráfica que tenemos aquí, es algo que se conoce como grado de correlación. Grado, ya no se habla de tipo, sino de grado. Y el grado de correlación lo que hace es medir la proximidad de los puntos con alguna recta. Recta, porque lo que vamos a saber es algo que vamos a llamar como regresión lineal. Como regresión lineal. Y de nuevo consideremos un tipo o clasificación de esa correlación lineal. Esta es una correlación fuerte. La idea es que por esos puntos se puede trazar una recta, y los puntos quedan cercanos
a la recta, son muy cercanos a la recta que se traza. Correlación débil, comparativamente hablando, en este caso, trazamos una recta sobre ese diagrama de dispersión, sobre esos puntos graficados, y los puntos están más separados de la recta. Y en una nula, pues se hace imposible graficar una recta, porque aquí se supone que la mayor cantidad de puntos están cercanos a la recta, en eso que vamos a conocer como correlación fuerte, y acá están bastante separados en eso que vamos a llamarle correlación débil, ¿verdad? Coeficiente de correlación es lo que nos va a permitir conocer el grado. Grado es esto, si es fuerte, si es débil o es nula, ¿verdad? Si la correlación es fuerte, es débil o es nula, ¿verdad? Es una medida, generalmente cuando es una medida es un número que hay que encontrar. No sé si recordarán los términos. Medida de tendencia central, era un número, la media, la moda, mediana, esas eran medidas. Medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar, siempre que se hace referencia a medida, es a un número que se va a encontrar. Ese número normalmente se suele representar con la letra R. ¿Verdad? Con la letra R. Este valor de R puede estar o tiene que estar entre -1 y 1. Son los valores extremos. Repito, son los valores extremos. Repito, son los valores extremos, ¿verdad? Un valor cercano a 0 significa que hay poca asociación, relación entre las variables. Y los casos extremos, en los casos extremos, -1 y 1, se dice que hay una correlación perfecta. La idea de correlación perfecta es esta. Los puntos, todos los puntos quedan sobre una recta. Todos los puntos quedan sobre una recta. Acá, si recordamos de matemáticas, la pendiente es negativa. Entonces, muchas veces se suele decir que es una correlación inversa o negativa. Lo de negativa hace referencia a que la pendiente de esa recta va a ser negativa. O en su defecto a esta de acá que va a ser positiva. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado hasta acá. Sí, Luis. Ok. Aquí viene el pero. Aquí viene el primer pero. Ese coeficiente de correlación se encuentra con eso. Repito, ese coeficiente de correlación se encuentra con eso. En ese eso, quizás ahí sí no sea tan visible, acá hay una suma. Recordemos que el símbolo este nos implicaba suma, pero en esa suma hay dos términos que multiplicamos, x menos la media de x, o sea, las componentes, el valor de x menos la media de x. Está el primer pero, hay que hallar la media de x. Y en el segundo término, de los dos que se multiplican, está y menos la media de y. O sea, en pocas palabras, hay que hallar la media de x, la media de y, después sumar todo esto y dividirlo sobre otro pero, desviación en x. No sé si recuerdan, s cuadrado era varianza, el s es desviación. Entonces, solo de los valores de x hay que hallar la desviación. Solo con los valores de y hay que encontrar la otra desviación. Tétrico, ¿verdad? Es tétrico, o sea, es tétrico. Ok. Lo que vamos a encontrar es una ecuación. Lo que vamos a encontrar es una ecuación. Esa ecuación es la ecuación de una recta, ¿verdad? Donde la ecuación de la recta, si recordamos, era la forma y igual. Generalmente en las aplicaciones suele aparecer así, a más bx, que allá se utilizaba mucho mx más b. Se suele utilizar más este término de acá, ¿verdad? Más este término
de acá. ¿Verdad? Y acá viene el alivio. Los cálculos son exageradamente largos. Como mencionábamos en el primero, exageradamente largos y complicados. Porque para hallar este coeficiente hay que hallar la media. Hay que hallar la media de X, hay que hallar la media de Y, hay que hallar la media de X, la media de Y. Aparte de encontrar numéricamente esos valores, hay que encontrar este producto y las desviaciones. Este producto y las desviaciones. ¿Verdad? Ok. Acá tengo un ejemplo. El ejemplo lo vemos mañana. Miren, el ejemplo lo vemos mañana. Ah, no, creo que lo podemos ver siquiera más tarde, 2:46. Lo podemos ver. Miren, la idea es esto. Tenemos una tabla. El ejemplo típico de X y de Y. Una tabla, el ejemplo típico de X y de Y. En esa tabla tenemos dos características. Para un mismo niño, cuál es su edad, cuál es su peso. Para un mismo niño, cuál es su edad y cuál es su peso. ¿Verdad? Entonces, ando buscando edad, acá, edad en años y peso en kilos. Entonces, la edad está en años y esto está en kilos. ¿Verdad? De esto, armamos un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión, graficando como puntos, serían los puntos que están acá, los que están en azul. Lo distinguen, los que están en azul nada más. Y de esto vamos a encontrar un coeficiente de correlación. El número lo tengo acá. Ese número lo tengo acá. Para este número tendríamos que hacer uso de esta fórmula donde hay que hallar la media de X, la media de Y, la desviación en X, la desviación de Y, todo aquello que mencionábamos previamente, y de esa manera hallamos la desviación, este que sería el coeficiente de correlación. Y encontramos esta, que es la recta de regresión. ¿Verdad? La recta de regresión. Esto último lo mencioné un poquitito rápido por lo siguiente. Ok, miren. Quiero que para utilizar la aplicación, quiero que se copien, si se pudiesen copiar esta tablita. Así un poquitito rápido, lo vemos con detalle mañana, pero quiero verlo, que lo veamos en la aplicación. 2,14, como pares ordenados, ¿verdad? Recordemos que son como pares ordenados. 5,32, 7,42, 8,44. Repito, lo vemos con detalle mañana y con ejemplos adicionales. La aplicación, ok. No sé si lo copiaron ya. Bueno, Sí. si no lo copiaron, repito, lo vemos mañana con un ejemplo, pero aprovechando el tiempo, les quiero dar compartir pantalla. Ah, no tengo que salirme de acá para compartir mi pantalla del teléfono. Entonces dejo de compartir esto para poder compartir la pantalla del teléfono. Ok, me voy donde tengo las cuestiones acá de estadística. Ok. Y abro la tercera de las opciones. ¿Ven el nombre que tiene? Regresión lineal. Regresión lineal. Muy amigable, al igual que los casos anteriores. Presiono lo de regresión lineal. Tamaño de la muestra. ¿Cuántos datos son acá? ¿O cuántos niños eran? 5. ¿Lo recuerdan? Recordemos que el primero es un par ordenado, 2,14. El segundo es otro par ordenado, 3,20. Entonces, son 5 elementos de la muestra. ¿Se acuerda que decíamos? Deberían de ser de un mismo elemento. Entonces, acá colocaríamos 5. Coloco OK. Y después va pidiendo el primer par ordenado. Notemos que dice X y Y. X y Y. Entonces sería colocar 2 en X, 14 en Y. Ok, que era el primer par ordenado. En el segundo,
3 y 20. ¿Verdad? En el tercero tengo 5, 32. En el siguiente tengo 7. ¿Coloqué malo? Ok, bueno. 742. 742, sí. Y en el último 8. 44. 44. Y como es el último dato, tenemos todo eso. Arriba nos aparecen los pares ordenados. ¿Lo ven? 214, 320, 532, 742, 844. Como ocurría antes, tamaño de la muestra, en aquellas fórmulas que mencionamos ahí, que hay un montón de sumas, son las que aparecen ahí. La media y todo aquello. Los que nos van a interesar son los términos de abajo, donde dice correlación lineal 0.9938. Si subimos un poquitito, ese término coeficiente de determinación casi no se utiliza aquí. Básicamente es el coeficiente de correlación al cuadrado, pero nada más que en porcentaje. Ese si ustedes tuvieran el teléfono, ahí está, al fin subió. Esa es la ecuación de regresión. Esa es la ecuación de la recta. Entonces vamos a seguir haciendo uso de la aplicación. Nada más que aquí lo que vamos a considerar, estoy tratando de irme al inicio, es eso que dice regresión lineal. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lee. Ok. No sé si habrá alguna pregunta. Sobre esto hacemos ejemplos. Sobre esto hacemos ejemplos. Y de nuevo, en vez de considerar, me voy acá. De considerar esta fórmula para el coeficiente de correlación y estas dos para la ecuación de la recta, lo vamos a hacer con la aplicación. De nuevo, lo importante es cómo interpretarlo, ¿no? Esto era el coeficiente que nos daba la aplicación y la ecuación de la recta. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta.